Ya, eso. Si no se escucha o no se ve algo, por favor avísenme. Entonces, esta es la ayudantía 1. Lo que vamos a ver aquí es pérdidas por fricción. Lo que le había mostrado también un poco en la ayudantía anterior era un pequeño repaso de mecánica de fluido, lo que es Reynolds, los tipos de régimen, la ecuación de Bernoulli, que se obtiene una igualación de energía a partir del teorema de transporte Reynolds. El peso específico, que es la densidad por gravedad. Eh, Se agrega un HB, que es una carga que agrega la bomba, y el HL, que es la carga que se pierde por fricción. Generalmente las pérdidas van siempre al lado derecho, y al lado izquierdo van lo que se le agrega, es decir, las bombas agregan energía, las pérdidas hacen perder energía. Todas estas cosas tienen unidades de metros. El término completo, la presión, que en Pascal partido en peso específico, da metros. La velocidad al cuadrado partido en 2G da metros, la cota da metros y el HV también da metros. Entonces, muchas veces también, detalle, en esta ayudantía voy a intentar de hablar de muchos términos específicos de hidráulica, como qué es la carga hidráulica, y cosas así, que al principio pueden ser medio raras, pero el profe siempre escribe eso en los enunciados y todo, y ustedes, para que no tengan que preguntar siempre todo, voy a intentar de usarlas siempre para que se acostumbren a ella, y si es que no entienden alguna cosa, pregúntenme y se lo explico con otras palabras también. Ya, la ecuación de Bernoulli, como dije, es la igualación de dos energías. La energía inicial es igual a la energía final. La energía solo se transforma, pero no se destruye. Eh, Tenemos una energía que es de presión, una energía cinética, una energía de eh, la energía potencial, y al final la energía que se le agrega a través de una bomba, al otro lado lo que se pierde por fricción y por singularidad. Nosotros solo vamos a ver las pérdidas por fricción en esta ayudantía. La próxima va a ser de singularidad y también por fricción. Bueno, las pérdidas por fricción, existen dos fórmulas importantes cómo se calculan. El profesor pregunta siempre las dos, muchas veces especifica en la prueba, por lo menos en la primera prueba. El examen es más libre, que ustedes pueden elegir cuál, y en las tareas también ustedes pueden elegir cuál generalmente, pero muchas veces, a veces al principio cuando pregunta por la materia especifica, ya, usen la de Darcy Weisbach con Colebrook o con Swan Game, o utilicen la de Hudson Williams. ¿Sí? Las dos fórmulas importantes, como dije, son esta de acá arriba, que es la de la HL fricción, que es nuestra incógnita en Bernoulli. Se calcula con F, que es un factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad al cuadrado, partido en 2G. ¿Cómo se obtiene este F? Hay tres formas de obtenerlo, son tres más importantes, que es la más antigua es el diagrama de Moody, que es este diagrama de acá. Lo vamos a ver en el primer ejercicio, ahí les explico un poco mejor cómo funciona. Eh, para flujo laminar, por eso es muy importante obtener el Reynolds, porque si es laminar, se utiliza esta fórmula que es súper fácil, 64 partido en Reynolds. Generalmente, como había dicho la ayudantía pasada, se trabaja con flujos turbulentos. Entonces, esto generalmente no se usa. Entonces, muchas veces para obtener el número de Reynolds, uno necesita la velocidad, y muchas veces uno no tiene la velocidad, entonces no sabe, debería ser iterativo, pero siempre se asume como turbulento. A no ser de que puedan calcular en verdad fácilmente Reynolds, y calculan todo y ven, oh, Reynolds da menor de 2100, ahí dicen, hay algo mal, tengo que volver a calcular todo. Si no, siempre turbulento. Bueno, aquí se ve en el abaco por qué esta fórmula. 64 partido en Reynolds es la función de la línea recta aquí, en los términos de flujo laminar. Y de flujo turbulento tiene esta forma, que primero tiene unas curvas, que la transición es esto entre medio. Me parece que eso es como transición. Transición es aquí entre medio, pero se comporta de una forma, primero una curva y después una recta que tiende
tiende a un número. Entonces, a partir de esto, se obtuvieron dos fórmulas que se calcularon después, estas de acá. Esta es la fórmula exacta que se obtiene el valor de f exacto. El tema que es iterativo porque tienes un f a este lado y un f a este lado que está bajo raíz, bajo logaritmo y todo, y no se puede despejar ese f, imposible. A no ser de que iteres, tú te das un f y ves que te das un f y ves que f da al otro lado. Eso también lo voy a ver en otra ayudantía con Excel. Les voy a enseñar cómo usar Excel para iterar estas cosas. Porque lo van a usar para las tareas y para las pruebas. Si no, también existe la fórmula que es a partir de esta, es aproximada, creo que tiene 3% error, una cosa así, que es Swan Gain, que aquí sí está despejado f y va en función del Reynolds y distintas cosas. Reynolds obviamente va también en función de la velocidad, entonces generalmente también queda iterativo, pero un poco más simple. Bueno, en estas, en flujo turbulento, importa mucho la fricción con las paredes, y para eso existen tablas, que esta la saqué de las clases, pero en muchas, probablemente el profe en las tareas y cosas les diga, ustedes tienen que usar cierto material, y ustedes tal vez no aparece el material acá, entonces meten en Google, ¿cómo se llama esta cosa? El módulo de fricción, creo que se llama, del material, y les aparece. En milímetros siempre nosotros siempre vamos a trabajar en milímetros, y eso lo dividen en diámetro. Estas divisiones, recuerden, después acá adentro entra todo en sistema internacional, es decir, aquí dice milímetros, lo tienen que dividir en el diámetro de la tubería, entonces divídanlo en las mismas unidades para que se cancelen, o pásenlo todo a metro más fácil, esto lo pasan a metro, el diámetro lo pasan a metro, se divide y se soluciona. Porque Excel no hace eso automático, las calculadoras tampoco. También existe la otra fórmula, que también es para obtener el HL de fricción, que es la de Hazen-Williams. Al profe le gusta usar mucho esto, y aquí existe también un coeficiente de Hazen-Williams, que es muy similar a, o sea, no es el orden de magnitud, pero se comporta de la misma forma, que depende del material, existe un coeficiente de Hazen-Williams para cierto material. Entonces uno busca en Google coeficiente material, o sea, coeficiente de Hazen-Williams de plástico o de vidrio o de alguna cosa, y les aparece ciento y tanto, o generalmente están al el orden de magnitud alrededor de 100. Puede ser 80, 100, 120, 140. Y estos son la mayoría de las veces menor a 1. Hay muy pocos donde es 3 y cosas así, donde hay mucha rugosidad. Pero generalmente son valores 0,015 y valores muy bajos. Bueno, eso es toda la materia que vamos a usar. O sea, esto no lo vamos a usar, pero en esta ayudantía, pero igual se los dejo planteados. Generalmente le hago el resumen de toda la materia. Sí, pregúntame. ¿Alguien quería preguntar algo? Me parecía que habían levantado la mano. O si no, interrúmpame nomás si tiene alguna duda y explico de nuevo. Pero bueno. Ya. Una pregunta. Sí. Hazen-Williams te entrega una velocidad. ¿Y esa cómo la usamos? Esa es la velocidad. Bueno, aquí tenemos un S, que el S es de fricción, y el largo, que es la longitud de la sección. Y la velocidad es la velocidad dentro del tubo. También existe la misma fórmula, que es muy similar, que es con caudal. Que es caudal y se pasa multiplicando el área para este lado. Generalmente en los ejercicios tú sabes qué caudal. A ver, vamos al ejercicio 1. Generalmente tú sabes qué caudal hay dentro del sistema, como los dos tipos de ejercicio más general. Tú sabes qué caudal hay o qué velocidad hay. Si sabes el caudal y el diámetro, puedes obtener la velocidad también. Y con eso puedes calcular la fricción. O tú sabes, por así decirlo, cuál es la fricción, y obtienes a partir de eso y la longitud, y tienes todos los parámetros, y solo te falta el caudal o la velocidad. Entonces tú calculas todo este lado y obtienes la velocidad, o al revés. Vamos a ver muchos ejercicios con esto donde despejamos este parámetro o despejamos la velocidad, y siempre como incógnita es solo un valor.
el resto de los valores se tienen. El coeficiente Hansen-Williams se tiene, el radio hidráulico se calcula geométricamente, la longitud también son datos que se tienen y o no se sabe este o no se sabe este. Ya, gracias. Bueno, ya. Bueno, en el ejercicio 1, el problema 1 nos dan, por ejemplo, que tenemos un estanque muy grande, tenemos un H, que en el ejercicio 1 no lo sabemos, o sea, en el A y en el B sí lo sabemos. En el 1 no sabemos la altura, pero sabemos el caudal, y en el 2 no sabemos el caudal, pero tenemos la altura. Entonces vamos a hacer un ejercicio en una dirección, sabiendo el caudal, y nos falta la incógnita del H, o al revés, de Bernoulli. Si la próxima yo antes les voy a hacer uno, creo que la próxima, tengo que ver todavía si la hago uno con Hansen-Williams. Pero en ambos casos, en Hansen-Williams como en el otro, en este también tenemos el HL a un lado y tenemos la velocidad al otro. Siempre van, con uno se saca el otro. Bueno, los datos del ejercicio, que tenemos el diámetro que nos dan por enunciado, un diámetro de la tubería de 20 centímetros. Este ejercicio es muy simple, pero muchas veces el profe en los trabajos se pone un poco más, lo hace un poco más complicado y les dice el diámetro externo es de tanto, entonces ustedes tienen que buscar, el segundo ejercicio es así, ustedes tienen que decir ya, si el diámetro externo es de tanto, tengo que obtener el diámetro interno, porque nos interesa el área por donde fluye el agua, no el externo. Si no se especifica qué es el externo, entonces tómenlo como el interno. Pregunta, ¿Sí? interrumpa. ¿El enunciado dónde está? Porque en Canvas no lo encuentro. Si no lo he subido porque no tengo acceso a Canvas todavía. La próxima ayudantía he preguntado muchas veces y esta semana me deberían dar el acceso a Canvas y ahí debería subirles todo el material. Y siempre les voy a subir la ayudantía, intento subirla el día antes o 2 días antes, tenerla subida. Ya, buenísimo. Gracias. Bueno, la longitud es de 3 kilómetros y desagua al aire libre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchos ejercicios son de un estanque a otro estanque, que eso se lo voy a explicar próxima ayudantía también. Hay pérdida de singularidad. Si es que proviene de un estanque, aquí se genera una pérdida de singularidad, aquí se genera una pérdida de singularidad, donde hay codos y cosas así, pero eso se lo voy a explicar la próxima ayudantía. En este caso solo vamos a ver por fricción, y eso, la fricción es más importante cuando tenemos tuberías más largas. O sea, siempre, o casi siempre, en los ejercicios van a tener que calcular las dos cosas, la de fricción y la de singularidad, esas se suman. Pero a veces pasa que la de singularidad es muy pequeña en comparación a la de fricción, entonces casi despreciable. En este caso vamos a considerar despreciables las de fricción, o sea, las de singularidad, entonces solo vamos a usar las de fricción. Bueno, ¿qué es lo de fricción? Al final, si uno tiene un tubo, por así decirlo, un tubo corto y uno sopla a través de eso, siente un poco de resistencia. Y si uno toma una manguera súper larga y sopla a través de eso, va a sentir mucho más resistencia. Al final es lo mismo el agua. Da lo mismo la forma que tenga, si sube, baja un poco. La longitud sí afecta mucho en qué tanta presión necesitas para poder pasar cierta cantidad de aire, o de agua, o del líquido que sea. Entonces, si hago el tubo más largo, voy a necesitar más presión para poder pasar la misma cantidad de agua, o voy a pasar, si mantengo la misma presión y hago el tubo más largo, va a pasar menos agua. No sé si hay laboratorios de algo que muestre algo así, pero siempre hay videos, pueden buscar eso, y si es que no les queda claro con mi explicación. Pero eso, la fricción, mientras más largo se siente la fricción, significa que va a pasar menos agua. Menor caudal. Bueno, aquí les he explicado los datos, el diámetro, el área se obtiene a partir del diámetro, lo pasamos a metros, obviamente, tiene que quedar en metros, siempre fíjense en las unidades. Cuando lo pasen a Excel, cuando hagan las tareas, escriban también el valor en metros, así que 0,2 metros. La longitud, 3 kilómetros, también son 3.000 metros. La densidad del agua, no escribí, ya, por enunciado, digamos, se me olvidó escribirlo. El agua es a 25 grados.
eso también son, para que vean los detalles que pregunta muchas veces el profe, que ustedes tienen que saber dónde buscar, que lo hayan hecho por lo menos una vez, dónde encontrar estos datos en Internet. Porque les va a decir ya el ejercicio es agua a 20 grados, el agua a 30 grados, y ustedes tienen que buscar entonces la densidad, la viscosidad dinámica o la cinemática, que al final es lo mismo, solo que por la densidad o dividido en la densidad. Encontrando una les alcanza, porque como vimos, esto es para calcular Reynolds, y Reynolds se puede calcular de esta forma, con la densidad y la dinámica, o solo con la cinemática. Entonces, estos valores los encuentran en Google, buscándolo. La rugosidad de, no cambié el nombre, pero debería ser de acero inoxidable, la rugosidad absoluta, la busqué de la tabla que tenemos acá arriba. Acero inoxidable es 0,02 milímetros. Entonces de ahí obtenemos esto. Esto es material, olvídenlo, es acero, está mal escrito. Bueno, con eso tenemos los datos. Ahora para la pregunta, ¿qué profundidad debe tener el estanque para obtener un caudal de 50 litros en la tubería? Es decir, si es que aquí no hubiese profundidad de agua, aquí obviamente no saldría agua. Y si tenemos mucha agua, va a haber mucha presión y va a salir mucha agua. Entonces, ¿cuál es el H que necesitamos para que salgan 50 litros? Bueno, para eso utilizamos la ecuación de Bernoulli. Vamos a lápiz. Bueno, tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, donde, si es que se acuerdan de mecánica de fluidos, Bernoulli siempre se hace entre dos puntos, donde buscamos los puntos donde sabemos más características para poder simplificar más valores. Lo más simple. Entonces, nuestro sistema tomamos como punto 1 acá arriba, y como punto 2 acá, porque podríamos también tomar nuestro punto 1 acá o en cualquier punto, pero podríamos decir nuestro punto 1 acá, pero aquí no sabemos ni la velocidad, ni la presión, y muchas cosas no lo sabemos. Entonces, vamos acá arriba, donde el estanque es muy grande, sabemos que la velocidad del agua aquí es prácticamente cero por el diámetro que tiene, la presión es atmosférica, entonces también se considera cero, y aquí a la salida, cuando sale un chorro al aire, cuando entra un estanque no, pero cuando sale el aire, la presión es cero. Siempre es cero. Cuando ustedes prenden la llave de agua, la presión del agua cuando sale es cero. Lo que sale es con velocidad. Y ustedes lo que sienten al final es que el chorro de agua sale con velocidad, y esa velocidad, ya que tiene masa, se genera una fuerza, y esa fuerza tú la sientes en la mano. Pero la presión, si uno midiera la presión del agua como presión estática, es cero en ese punto. Tiene una presión dinámica que es asociada a la velocidad. Pero la estática es cero. Entonces, aquí este es nuestro punto 2. Como dijimos, punto 1, punto 2. Punto 1 dijimos el estanque, arriba la presión es cero, la velocidad del estanque grande es cero, y la cota, esto es lo que queremos saber, y no tenemos una bomba. En la salida del estanque, como dijimos, la presión es cero, porque tenemos una presión dinámica, pero no tenemos una presión estática. Entonces, tenemos este valor si lo tenemos. La velocidad la obtenemos a partir del caudal y el área que tenemos del diámetro. Nuestra cota es cero. Estamos considerando que esto es la misma altura y que la cota es cero. Y las pérdidas que tenemos acá, pérdidas por fricción y singularidad, la singularidad en este caso no van. Entonces esta se va, también se va, se va, se va y se va. Resumiendo la fórmula, obtenemos esto, que es nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Qué queremos resolver? ¿Dónde tenemos como incógnita? La velocidad la tenemos, la podríamos calcular. La pérdida por fricción también la podemos calcular. Y solo nos queda como incógnita lo que no sabemos, lo que nos están preguntando por enunciado, Z1, que vendría siendo el H. ¿Sí? Porque el Z es la cota del punto que nos tomamos. La cota de este punto es 0 y la cota de este punto es H, o Z1. Entonces, para el ejercicio 1, para nos pedían utilizar el ábaco de Moody, que entonces nosotros
para usar el abaco de Moody, lo primero que se hace es calcular Reynolds. Y también la rugosidad, ¿cómo se llama esto? La rugosidad... se me fue el nombre. La rugosidad partida del diámetro, al final, que es... Tiene un nombre específico, pero rugosidad relativa, creo que se llama. Entonces tenemos la rugosidad. A veces ustedes ven este término al revés, diámetro partido en la rugosidad. Para usarlo en esta fórmula tienen que darlo vuelta. Entonces dividimos la rugosidad que teníamos por ser de acero en el diámetro y nos da, recuerden utilizar, pasarlo a metro y el diámetro también a metro, nos da una rugosidad relativa de 0,0001 adimensional. Entonces 0,001 es acá. Y Reynolds lo utilizamos con la viscosidad dinámica y la densidad es velocidad, es densidad por la velocidad que vendría siendo el caudal, que el caudal también lo tenemos que pasar a sistema internacional, metros cúbicos. 50 litros son 0,05 metros cúbicos, partido en el área que teníamos calculado acá arriba, por el diámetro que también teníamos acá, pasado metros obviamente, dividido en la viscosidad dinámica. Y obtenemos un Reynolds de 355.700. Entonces lo que nosotros hacemos en este abaco, buscamos abajo el Reynolds, es logarítmico, escala logarítmica esto, entonces elevado a 2, a 4, a 3, a 4 y a 5. Entonces nos vamos esto es 3 por 10 elevado a 5, 10 elevado a 5 acá, nos vamos al 3, el 2 está acá, el 3 debería estar acá, 3,5, entonces aquí. Y lo que hacemos es intersectarlo con nuestra rugosidad relativa. Seguimos la línea de rugosidad relativa, que aquí se empieza a ir para arriba. Y seguimos esta para arriba, vertical, y hacemos la intersección, y nos da 0,015 o 0,016. Y ese es nuestro factor de fricción que vamos a utilizar. Entonces definimos nuestro factor de fricción a partir del abaco, y después podemos, usando la ecuación que habíamos visto acá arriba, la de Darcy-Weisbach, esta completa de acá. Ahora tenemos la fricción, la longitud, diámetro, la velocidad, 2G, y con eso podemos calcular nuestro factor de fricción, que es lo que nos faltaba calcular dentro del Bernoulli, porque teníamos esto lo teníamos que calcular, y esa es nuestra incógnita. Entonces, HF es igual a Darcy-Weisbach, esta es la velocidad, caudal partido en área al cuadrado, partiendo G, nos da un H de 30,1 metros. Sí, como había dicho, en Bernoulli cada uno de los términos tiene que dar en metros, así que está bien. Este F es adimensional. Por más de que si ustedes tratan de hacer en esta cosa, meter las dimensiones, bueno, el Reynolds es dimensional, el F igual vendría siendo dimensional. En este caso calza, que el sistema al final va a dar adimensional. Pero hay casos, otras fórmulas como en esta que no calzan las unidades, porque está elevado a 0,63, algo así. Pero eso lo van a ver ustedes haciendo ejercicio, y también lo voy a ver en las otras ayudantías. Pero bueno, tenemos el factor de fricción. Tenemos el factor de fricción con eso. La velocidad al cuadrado la vamos a calcular utilizando el caudal, 50 litros partido en segundo, partido en el área de la sección del tubo. El tubo va así, la sección, el circulito, por ahí fluye el agua. Al cuadrado partiendo G más el H, que esto es nuestra función de nuestra ecuación de Bernoulli. Y obtenemos un Z de 31 metros. Entonces ahora sabemos que con 31 metros, si es que la cota 1 es de 31 metros, 31,1, vamos a obtener un caudal de 50 litros por segundo. Entonces este H nos da 31,1 metros. Eso, 31,1. Para que exista un caudal de 50 litros por segundo. ¿Sí? Voy muy rápido, voy bien.
Si no, sigo con... Bueno, voy a seguir entonces con la pregunta B, si no tienen dudas. Ya, en este caso, como dije antes, en este caso nos están dando la altura, el H de 20 metros, y queremos saber qué caudal hay. Entonces, volviendo al dibujo. Nos dan esta altura, estos son 20 metros, y obviamente con eso existe una cierta presión acá, y va a haber una cierta velocidad acá, asociada a un caudal. Y queremos sacar cuánto es ese caudal. Entonces, para eso, de nuevo, usando Bernoulli, como se hace en todo lo de tuberías, tenemos nuestro Bernoulli, que hacemos de nuevo punto 1, es arriba del estanque, la presión es 0, la velocidad también es despreciable, este Z va a ser 20, el HB es 0, la presión a la salida, como dijimos, es 0, la velocidad no la sabemos, la cota a la salida es 0, y las pérdidas también tenemos que encontrarlas. Entonces acá de nuevo lo mismo. Y aquí queda resumido. Tenemos el Z, que es 20. Antes la incógnita era esto y teníamos todo de este lado. En este caso, la incógnita es la velocidad y el factor de fricción, que también depende de la velocidad o del caudal. Entonces, Disculpa, ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre el HF y el HL? Que el HL son las pérdidas totales, que son las pérdidas de fricción más las pérdidas de singularidad. Nosotros en esta ayudantía solo vamos a ver las de fricción, que al final lo que acá arriba calculamos esto es el HF, que es nuestra pérdida de fricción, pero también si es que hay codos y salidas y entradas del sistema, existen pérdidas de singularidad que también da otro número, digamos 10 metros. Entonces tú en este caso, dentro del Bernoulli, pondrías 30 más 10 metros. Pero la singularidad todavía no hemos aprendido a calcularlas, ¿no? No, eso lo vamos a ver próxima ayudantía. No sé si lo vieron en clases, pero si no lo van a ver esta semana. Ya, También. genial, gracias. Es una fórmula, yo creo que sí, harto más fácil que esta, en verdad. Porque no tiene este sistema que saca el F y el HF, o sea, el Reynolds, el F y el HF. Un poco más complejo esto. Entonces, las pérdidas de cargas friccionales las vamos a calcular en este caso con Darcy-Weisbach, usando Swan-Jane, que es la fórmula donde no tenemos un F adentro, entonces tenemos el F directamente afuera, pero el F va en función de, o sea, el F, para calcular el F necesitamos el caudal, porque necesitamos el Reynolds, y Reynolds va en función de caudal. Entonces nosotros no tenemos este valor. Tenemos la densidad, el área, el diámetro, la viscosidad, pero no tenemos el caudal. Entonces si no tenemos ese caudal, no tenemos este F, y si no tenemos este F, no tenemos este F dentro no tenemos el factor de fricción, y con eso no tenemos la pérdida por fricción del sistema, que también va en función del caudal. Entonces tenemos un caudal ahí como incógnita, y tenemos un caudal aquí como incógnita. Que eso está aquí dentro de toda la ecuación. Entonces, no lo volví a escribir completo, pero es una cosa gigante. Meterlo a la calculadora es muy enredado. Es recomendable hacerlo en Excel, que ustedes se dan un Q y escriben cada una de estas cosas, escriben el Reynolds, a partir de ese Q es tanto, y después ustedes iteran ese Q, van cambiando el Q y ven cómo cambia el Reynolds, cómo cambia el F, cómo cambia la pérdida por fricción, y con eso despejan de aquí también el caudal, tienen dos caudales, y bueno, eso es complicado, lo voy a mostrar en la próxima ayudantía, pero eso, les quería mostrar justamente de que queda un caudal adentro de muchos, hay un caudal aquí al cuadrado, y acá adentro hay un caudal que está metido dentro de un logaritmo al cuadrado elevado a 0,9, y es muy complejo, una calculadora normal no es capaz de solucionar eso, no se puede despejar directamente. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros tenemos nuestra ecuación de Bernoulli que teníamos arriba, los 20 metros es igual al caudal al cuadrado, partido en área, todo eso al cuadrado, partiendo G, y más las pérdidas por fricción, donde aquí también hay un caudal adentro. Esto se itera, lo voy a explicar, puedes tirar un caudal para afuera y el otro no, entonces tú te das un caudal y con eso obtienes el otro caudal y vas cambiando el primer caudal que te diste hasta que te dé a los dos lados igual. Bueno, no he eso. Se lo voy a mostrar en Excel.
No sé si quieren que se lo muestre al tiro. Bueno, tenemos un H de 20 metros, un Q que no sabemos, digamos 10 metros, ese no lo estamos dando. Con eso obtenemos un RE de, la densidad era 998, me parece que era, aquí me había dado, 96,8. Eso da lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tan específico sea? Darles por el caudal que nos estamos dando, dividido en el área que nos daba 0,031. No sé si esto se va a alcanzar a ver en el video, probablemente no. Le voy un poco de zoom, pero lo que estoy haciendo es ingresar esta fórmula de Reynolds por el diámetro, que eran 0,2 metros, y todo eso dividido en la viscosidad dinámica, que es 8,92 por 10 elevado a menos 4. No, a ver si nos dan un caudal de 50. Así ahí apareció lo que teníamos antes. Entonces, con eso tengo el Reynolds. El F se calcula. Así que pegó. El F se calcula con 0,25 dividido en logaritmo de 0,0001, era la, y en 3,7, que es la rugosidad relativa, más 5,74 dividido en Reynolds elevado a 9. El logaritmo está elevado a 2. Ese es el factor de fricción, y después tenemos el HF, que vendría siendo factor de fricción, por la longitud, que eran 3000 metros, dividido en el diámetro, que era 0,2, por de nuevo el caudal que nos estábamos dando al cuadrado, dividido en el diámetro, 0,2, no, en el área. ¿Cuánto era? 0,031 al cuadrado, y todo eso dividido en 2 por 2. Por alguna razón me está dando demasiado. El de 50. Algo me está dando mal ahí. Es nuestro factor de fricción por la longitud dividido en el diámetro. Por el caudal. Que seleccioné. Algo está dando muy mal ahí. ¿Cuánto me está dando el factor de fricción acá? 0,16. Es que creo que lo elevaste a 9 y no a 0,9. Bueno.
Voy a- Cualquier cosa. A ver si está elevando todo el... No debería. Pero el F sí está dando un valor bajo. Entonces, y el Reynolds no está dando 50. Algo está dando muy raro acá. Tenéis que agrandar la celda B hacia la derecha para que no se vean los signos gato. Sí, pero el HF, gracias, pero este debería dar una cosa de alrededor de 20. Y me está dando un número gigante. A ver. ¿Por qué? Ah, ya sé. Porque el caudal lo estamos tomando en litros partido al segundo y tiene que ser metros cúbicos. Ahí está. Ahora se ve. Y el H, o sea, el F está bien. Elevado a 0,9 Reynolds. Perfecto. Entonces ahora podemos, con eso obtuvimos el HF, que tenemos esta parte de acá, y queremos esta parte de acá. Entonces ahora escribimos el otro caudal. Podemos despejar de esta ecuación. A ver si podemos sumar esto. Podemos despejar este caudal. Entonces el caudal 2 es igual a los 20 metros menos el HF que está al otro lado. Todo eso multiplicado por 2 por 9,81. Y después a eso tenemos la negativa. 20 menos eso. Sí. Velocidad. Que no puede dar negativo esto. Era negativo porque el HF en el Excel te dio 29 y en la pauta es 19. La pauta era 19. Eso era en... Sí, pero aquí estábamos con otro caudal. Estábamos con un caudal de 0,41. A ver si también da... Ahí da más cerca. No da igual porque hay un par de aproximaciones, pero debería dar cercano igual. Bueno, los caudales no pueden ser negativos. Eso es porque obviamente nos está dando un número mayor y después si le saco la raíz a esto va a haber un problema. Pero, ¿cómo puedo hacer que no me dé negativo? Porque siempre si lo vas variando, este valor puede ser mayor o menor que los 20 metros. Puede darte 19 o puede darte 21, entonces este valor va a dar negativo o positivo, y si paso multiplicando y le saco la raíz, va a ser una raíz de número negativo y eso va a tirar error. Es bien complicado esto. Bueno, lo que podemos hacer es este término completo. Vamos a escribir acá, el H lo tenemos el HF, y voy a escribir esta parte de B al cuadrado dividido en 2G. Y para esto vamos a usar un Q2. ¿Okay? No está en eso. Vamos a usar el mismo caudal. Va a ser, abre paréntesis, caudal al cuadrado, dividido en 0,031. Dividido en 2 por 9,31. 0,9. Entonces nosotros sabemos, si tiramos los 20 menos esto, nos tiene que dar igual a esto. Entonces acá vamos a escribir todo para un lado, los 20 menos el HF,
aquí tenemos estos dos valores. Entonces tenemos que ir cambiando este caudal. Si ponemos 50, nos da mayor diferencia. Y tenemos que hacer que esta diferencia, ¿se entiende? Este lado, esto es lo que queda a un lado de la ecuación. Si tiro el HF para el otro lado, 20 menos esto. Y al otro lado de la ecuación queda esto. Entonces tenemos que hacer que ambos lados queden iguales. Entonces S menos S tiene que dar 0. Entonces puedo ir iterando esto, le puedo poner, si le pongo 0,1 nos da una diferencia grande, si le pongo un 0,5 también da una diferencia grande, pero si pongo 0,41 por ejemplo, ya da una diferencia bien harto más chica. Eso se puede hacer con iterando, que se lo voy a mostrar también en otra ayudantía, pero eso es el principio, que al final siempre tenemos un sistema donde tenemos una incógnita que no se puede despejar directamente, entonces hay que ir iterando y viendo de que un error converge a 0. O que dos valores converjan a lo mismo. Entonces lo que estamos intentando hacer es que esto converja a lo mismo que esto de acá. Es decir, la resta sea 0. Eso. Se los voy a mostrar. Tenía planeado mostrarlo en otra ayudantía y ahí se los voy a mostrar más detalle. También les voy a subir un Excel donde explico eso y puede ser que le haga un video especial de eso. Porque eso es una de las cosas que más complica a las personas en este ramo. En verdad, todo lo que tienen que usar Excel, tienen que calcular 1000 cosas con Excel y siempre tienen problemas con la iteración y todo, que uno se enreda mucho. Y más adelante hay muchas más iteraciones. Así que, en verdad, este ramo es en el que más aprendí a usar Excel en toda la carrera. Bueno, haciendo esa iteración, llegamos que el caudal es 0,041, haciendo esta igualación, y con eso, a partir de eso, les volví a escribir el Reynolds, por si ustedes quieren hacer el ejercicio, qué valor tiene que dar con este caudal, qué Reynolds les da, qué factor de fricción les da, y qué pérdida por fricción da al final. Entonces, como dije, esto más esto nos va a dar 20. Que al final la velocidad, este término completo, nos tiene que dar los 20 metros la diferencia de altura. Eso, si voy cambiando el caudal, me va a dar distintos valores. Y yo creo que eso sea 20. ¿Se entendió o prefieren que le explique de nuevo eso? Si no, en verdad, las iteraciones se los voy a explicar de nuevo, sí o sí. Pero la idea es que entiendan cómo se usan los tipos de pérdida de fricción. De que tenemos un Reynolds, un factor de fricción y la pérdida por fricción. Que este es el Darcy-Weisbach. Si no, la pregunta C es recordando la fórmula de energía, o sea, dibujar la curva de energía. Que nosotros sabemos lo que es energía, se lo había explicado también un poco en la ayudantía anterior, que es al final lo mismo de Bernoulli, que tenemos una energía de presión, una cinética y una potencial. Entonces, el profe siempre en todos los trabajos, casi todos, les va a pedir dibujar la curva de energía y la piezométrica. Les voy a explicar lo que es la energía. En este caso se las grafiqué como exacto, pero para que ustedes aprendan a dibujarla a mano, al ojo. El profe siempre pide como dibujenla cualitativamente. Es decir, que ustedes no tienen que calcular cuál es el valor acá de la energía en cada uno de los puntos de la tubería, sino que ustedes tienen que dibujar, ya debería ser aproximadamente así. Entonces, para que tengan una idea, la energía se calcula a partir de esta fórmula, donde tenemos potencial, cinética y de presión. Entonces acá, en este punto, arriba, el agua está acá. ¿Qué tenemos? El agua no se mueve y no tiene presión al aire. Entonces nuestra energía es, lo único de todo este término que tenemos de energía es potencial. Entonces por eso siempre el agua va a partir con la energía de acá. Si es que no hay un estanque y le dicen que hay presión, entonces solo tenemos energía presión y no tenemos energía potencial. Entonces, si tenemos un punto acá abajo, que es en la misma línea, acá abajo, aquí no tenemos la energía potencial, nuestro Z es 0, pero tenemos una energía de la presión. Entonces, en este caso acá abajo es el P partido en el peso específico, que esa es nuestra energía acá. Más acá adelante, aquí tenemos, el agua tiene velocidad. Tiene
pérdida por fricción, pero tiene, ¿cómo se llama? Entonces tiene una menor presión, pero tiene de velocidad. Entonces nosotros nos vamos para afuera y va perdiendo energía todo el rato por la fricción, se va disminuyendo la energía, y al final cuando salimos, tenemos acá, ya no hay energía potencial porque el agua está a altura cero, no tenemos presión porque no hay una columna de agua arriba, entonces no hay presión tampoco, y lo único que tenemos es velocidad. Entonces, nuestro único término a la salida de toda la ecuación de energía es esto. Entonces, nuestra energía, nuestra curva de energía tiene esta forma. No termina en cero. Si terminara en cero, es de que justo no alcanza a salir agua. O solo estamos tomando, adelante vamos a ver la pisométrica, que es lo mismo que energía, solo que no se considera la parte la cinética, la energía cinética, solo la potencial y la de presión. Entonces eso es prácticamente lo mismo. Lo vamos a ver también varias veces a lo largo del ramo. Pero les quería mostrar como una pequeña introducción qué es lo que es la curva de energía, que al final la curva de energía se basa en esta fórmula acá arriba y tenemos, en algunos casos tenemos estático, solo en energía asociada a lo estático, y en otros puntos tenemos prácticamente solo dinámico y va la energía asociada a Una la duda. dinámica. ¿Sí? ¿Cómo sabéis que era lineal la variación? Porque tú uniste los puntos con una línea nomás. ¿Cómo sabéis que no es cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica, lo que sea? Porque, buena pregunta, porque nuestra pérdida de fricción, nuestras pérdidas, tengo la fórmula de pérdida arriba. Te preguntaba porque me hace más sentido que sea logarítmico o por lo menos una potencia de 2 o 3, porque todas las fórmulas tienen potencias como metidas, entonces no me hace sentido que sea lineal. La razón es porque va variando, o sea, lo que va perdiendo es lo que va perdiendo por fricción. ¿Sí? ¿Se entiende? La energía que va perdiendo, la tasa con que baja es lo que va perdiendo por fricción. Y la ecuación de fricción va en función del F, que el F va en función de la velocidad que se mantiene constante a lo largo de toda la tubería, del Reynolds que se mantiene constante. Aquí vemos el diámetro se mantiene constante, la rugosidad se mantiene constante, todo se mantiene constante. Entonces, depende del F. Depende del diámetro y de la longitud, que la longitud es lo que hemos recorrido, lo que ha recorrido el agua, que eso varía de forma lineal. La velocidad se mantiene siempre constante y todos estos valores se mantienen constantes. Entonces, lo único que va variando es el L. Porque estamos midiendo, si queremos calcular la energía en este punto, tenemos la presión, hacemos Bernoulli entre acá y acá. Entonces tenemos el punto 1 tiene una presión de tanto, punto 2 también tiene otra presión, una diferencia de presión, que es lo que nos están preguntando aquí. Esto nos están preguntando cuál es la diferencia de presión. La velocidad, aquí tenemos una velocidad que a lo largo de todo el tubo es constante. Entonces también se comporta de forma lineal. Este término es, por lo que yo sé, debería ser constante a lo largo de todo el tubo. Porque la velocidad es constante, el 2G también es constante. Z, la profundidad del tubo también se mantiene constante. Lo único que va cambiando es la presión, y la presión va cambiando en función de la pérdida por fricción. Y la pérdida por fricción depende de la longitud que ha recorrido el agua. Entonces el agua va perdiendo energía, perdiendo energía, perdiendo energía, perdiendo energía. Y esa tasa de perder energía es lineal en función del L. No sé si... Vale, perfecto. Creo que me enredé un poco explicándolo, pero lo que quería decir es que la tasa de pérdida es lineal con respecto a la longitud que ha recorrido el agua. Entonces nosotros siempre hacemos Bernoulli entre el punto 1, entre el inicial y el final, por eso se toma la longitud completa. Pero cuando tomamos parcial, es la longitud parcial que ha recorrido el agua. Y eso es lineal a lo largo de toda la tubería. Estoy pensando si hay casos en los que es curvo. No.
No que recuerde. Después vamos a ver, cuando vemos singularidades, esta cosa va a tener escalones, porque si tenemos aquí un cambio de sección, va a generar una pérdida de energía, entonces el agua va a venir cierta presión, y es el cambio de sección, es decir, estamos haciendo más delgado o más grueso el tubo, eso genera una pérdida en ese punto específico, entonces ahí genera un escalón. Pero si no, siempre se va a comportar de forma lineal, porque depende de la longitud que ha recorrido, o sea, la fricción depende de la distancia que recorrió. Y eso es de forma lineal. Bueno, hacemos un break y vemos el problema 2. Unos 15 minutitos. Volvemos a las 5, 6. A las 6:40 ya. ¿Les tinca? Dale, perfecto. Ya.
¿Y alguien tiene dudas antes de seguir? Ya, sigamos entonces. Bueno, nuestro ejercicio 2 es un ejercicio que saqué del taller 1 del 2019, del primer semestre. ¿Está grabando esto? Sí. O sea, el ejercicio en sí tenía pérdida de singularidad, entonces si lo quieren buscar es un poco más complejo, no es más difícil, pero incluye el otro. Pero en esta ayudantía solo voy a ver lo de fricción, como había dicho, entonces les voy a hacer solo la parte de fricción. Es similar al ejercicio anterior, un poco más compleja la geometría y todo, y tenemos al final un estanque inicial y un estanque final. Les quería mostrar este ejercicio para ver, para mostrarles cómo son los enunciados que pone el profe. Entonces, por ejemplo, en este enunciado ponía considerar agua a 20 grados, nos dice que el material Una duda, es chicos. ¿Sí? ¿Qué es un sifón? Que no tengo idea qué es un sifón. Un sifón es un sistema como... estoy pensándolo. Donde tenemos una altura de agua, el agua baja y después vuelve a subir. Y un sifón invertido, estoy pensando, no sé cuál es el invertido y cuál es el normal. El otro sifón, el sifón invertido, no sé, como dije, no sé cuál es cuál, pero hay otro donde sube el agua y vuelve a bajar, que es lo que al principio lo mismo que hay en el baño, en el water. El agua tiene cierta altura. Vamos a hacer otro color. Ya tenemos digamos, y así lo va a hacer. Digamos, este es un water. Muy feo el dibujo. Con agua hasta cierta altura. De hecho, más abajo está por acá. Y lo que pasa cuando tú tiras la cadena, aquí va agua y lo que hace es succionar el agua de acá abajo y sube el agua por sobre la cota del nivel y lo baja. Es un sifón, no sé si es el sifón o el sifón invertido. Al final es un sistema donde transportas el agua por una cota distinta a la que va realmente, como debajo de un camino. Muchas veces, esto se ve muchas veces en las carreteras, si se fijan, eh, donde vienen muchas veces canales por un lado y está la carretera a la misma altura. Entonces la única forma de pasar el agua debajo es de que se hace, como dije, no sé si ese se llama sifón o sifón invertido, de que hay un hoyo, va por debajo y vuelve a subir y sigue el canal. Entonces aquí, esto es agua, aquí viene un río, digamos. Aquí viene agua abierto, no está bajo presión. Entonces aquí entra a la tubería, pasa por debajo y vuelve a salir y aquí de nuevo está abierto. Entonces va por abajo. Y también existe el sifón invertido donde viene el canal y pasa por arriba a través de una tubería que succiona, por así decirlo, casi el agua y lo deja correr de nuevo al otro lado. Dale, perfecto. Uf. Muchas gracias. Voy a ver. El sifón invertido, por lo que estaba viendo, es aquel que baja, así como los sifones de las cocinas o del lavamanos, y el normal es el que sube y pasa la cota. Ah, ya, entonces este es el invertido, el de esta. Porque aquí baja, pasa por debajo y sube de nuevo. Creo. A ver, sifón. Ya, sí, entonces este realmente es un sifón invertido. Sifón.
Aquí está, esto es un sifón. Viene el agua por un canal y aquí hay una tubería que pasa por debajo. Ese es el sifón invertido. O acá también. Viene el río desde acá y ahí tiene que pasar. Aquí va un camino que va hacia la pantalla. Esta parte es camino, digamos. Entonces el agua, para pasar debajo del camino, hace una tubería que llega más profundo que la profundidad máxima de los dos lados del canal y después vuelve a subir el agua. O acá hay también un ejemplo. Entonces sí, tenía razón de que esto debería ser un sifón invertido. Y el sifón normal es lo que hay también dentro del water y que va la tubería por arriba. Entonces, el enunciado, lo que va a eso, va también de que la tubería es HDPE. También pone, después para la próxima ayudantía, pone que tiene curvas de 45 grados y cosas así. Con respecto a eso, ustedes tienen que buscar en tablas qué valores van asociados a eso de pérdida de singularidad y todo eso. En este caso solo pérdida por fricción, entonces esto, lo de las curvas no nos interesa. Pero lo importante de esto es que tenemos una tubería de longitudes, que tenemos, aquí están las longitudes de cada uno de los tramos, del primer tramo, el segundo, el tercero y el cuarto tramo. Y aquí en el punto C hay una salida de agua, una válvula que está cerrada, con una llave para el lado. Entonces normalmente el agua escurre, baja, está aquí bajo presión, y vuelve a subir y sale. Y cuando quieren limpiar todo esto, porque aquí se va acumulando material, viene muchas veces tierra y hay sedimentos, entonces se empieza a tapar. Para limpiarlo, abren aquí la llave y el agua sale por acá abajo. Y eso vendría siendo a la pregunta C. ¿Qué más? En este caso también, en este enunciado, les mandaban una tabla, norma ISO, porque decía que arriba que es una tubería. ¿Dónde es esto? 20 metros. Nos dan la diferencia de cota entre A y E de 20 metros. Sifón. No lo noté. Bueno, lo que nos decían en el enunciado, creo que estos valores de acá abajo también son denunciados, el diámetro exterior y el P nominal. Que las tuberías, cuando uno las compra, este ramo es muy de... El profesor se dedica a diseñar, entonces le gusta hacer muchos ejercicios así como realistas, donde como la interacción, para que ustedes sepan, cuando uno compra una tubería PN10 y uno no busca el espesor, hay como normas que uno va y se mete al gallo que te vende tuberías de la página y está esta tabla y tú tienes que buscar cuál es la tubería que necesitas para tu sistema. Entonces, en este caso, tenemos una tubería de 10, un PN10, y nos dicen que el diámetro exterior es de 355. Vamos a 355. Entonces, a partir de eso, buscamos la intersección. Aquí tenemos el espesor y el peso de la tubería. Si se vende, normalmente se vende por kilo, lo que es acero. Entonces, aquí tenemos un espesor de la tubería de 26,1 milímetros. ¿Sí? Esto también lo he visto en varios talleres, entonces por si le aparece en un taller, así aprenden a buscar eso. Este PN10 significa que el 10, el número, son al final la cantidad de bar. Entonces, si los bar lo pasamos a megapascal, vendría siendo 10 bar, es un megapascal, y pasándolo con gravedad y todo eso, pasándola a metros columna agua, se voy a mostrar más abajo. Al final, la resistencia y la presión, el PN es la resistencia, presión nominal, cuánto aguanta la tubería. Entonces, PN10 significa 10 bar, en verdad es irrelevante lo del bar. Usted tiene que saber que generalmente ese valor se multiplica por 10. ¿Sí? Entonces, si tenemos un PN4, va a resistir 40 metros columna agua, es decir, el término completo de Bernoulli, el P partido en peso específico,
máximo que puede tener, soportar la tubería es 40. En este caso 10, entonces máximo son 100 metros columnados. ¿Verdad? Pregúntenme si no entienden eso. Bueno, vamos a ver de nuevo. Antes, por enunciado, nos dan el diámetro exterior, nos dan el P nominal, entonces nos metemos al manual, vemos por el P nominal de 10 y esto, vemos cuál es el espesor de la tubería. Y con eso podemos obtener cuál es el espesor interno de la tubería. Entonces tenemos el de exterior, tanto P nominal de 10 bar, que equivale a una resistencia de 100 metros aproximadamente. En verdad es 102 algo, pero se puede calcular eso, pero generalmente es el valor por 10, lo que he dicho antes. Tenemos un espesor que nos da el manual de 26,1 milímetros. Entonces el diámetro interno es el diámetro externo menos 2 veces el espesor, porque este es el espesor de la pared de la tubería, que obviamente es lo que le da la resistencia a la presión a la tubería. Entonces, para saber el diámetro interno, el área de la sección donde fluye el agua, necesitamos el diámetro exterior de la tubería menos las 2 veces el espesor de esta. Y nos da un espesor, o sea, un diámetro interno de 302,8 milímetros, que son 0,3 metros. El área se calcula también, lo pasamos a metros y se obtiene de 0,072 metros cuadrados. Es el área de la sección de la tubería. El agua a 20 grados que nos decía el enunciado, esto lo tenemos que buscar en Google también. Densidad del agua a 20 grados, siempre existen tablas. De 998 kilogramos por metro cúbico, la viscosidad cinemática y la rugosidad absoluta para una tubería de HDPE, en este caso sí está bien el nombre, que eso es para un plástico, que lo podemos buscar también en las tablas de las clases o en Google, que tenemos plástico, tubo, aquí tenemos el... Tenemos plástico, tubo laminado de 0,0015 milímetros. Que eso vendría siendo nuestra rugosidad absoluta. Y ahí, todos estos datos lo obtuvimos de internet, por así decirlo. Y esto acá arriba de la tabla que venía adjunta. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene el sifón? Volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. La capacidad se refiere siempre al caudal que es capaz de fluir a través de la tubería, y para eso siempre se utiliza Bernoulli, donde tenemos también el punto A y el punto E, que siempre vamos a hacer Bernoulli entre dos puntos que tenemos conocidos, o sea, donde se pueden eliminar la mayor cantidad de variables, por ejemplo, las presiones. Vamos a considerar que las secciones son grandes, entonces las velocidades también son cero en el punto A y en el punto E, o puede ser de que, si un canal, de que las velocidades sean iguales, entonces también se simplificaría en ambos lados. Generalmente cuando el agua sale a un área mucho más grande que el diámetro de la tubería, se considera que la velocidad es cero. Entonces viene de un canal que es grande a una tubería que es delgadita, y después sale a un canal que es grande, entonces las velocidades de ambos lados son cero. Entonces, con eso, las presiones, al principio estamos al aire libre, presiones cero, a la salida también, la velocidad a ambos lados es cero también. Tenemos una cota A y una cota E, que aparecen las cotas acá, la cota A y la cota E, y sabemos también por enunciado que son 20 metros de diferencia, que eso lo tenemos, no hay bombas en el sistema, y tenemos pérdidas en el sistema. Solo vamos a considerar en este caso las pérdidas por fricción nuevamente, entonces la de singularidad se considera cero, y obtenemos, simplificando eso en Bernoulli, tenemos la cota A menos la cota E es igual a la pérdida por fricción. Entonces, para obtener la pérdida por fricción, en este caso, estamos desde el punto A al E y en la mitad no está saliendo agua. Entonces, el 100% del agua que entra acá sale también acá. Entonces, el agua que viene por acá siente pérdida, 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 pérdida y pérdida. Entonces, tiene pérdidas a lo largo del tramo AB, del tramo BC, CD y del DE. Todas las tuberías tienen el mismo diámetro, entonces la longitud total que recorre el agua es la suma de todos los tramos. Entonces, se suman la longitud de todos los tramos.
¿Por qué lo escribí así diferenciado? Bueno, de partida porque cuando se abre el sifón, cuando se abre abajo, solo el agua va a llegar hasta el punto C, entonces esta parte va a ser 0, porque por ahí no corre el agua. Y en caso de que las tuberías tuviesen distintos diámetros, que también lo vamos a ver en otras ayudantías, pero para que tengan una idea, existen pérdidas por fricción. La pérdida por fricción, como sabemos, va asociada a una longitud y a un diámetro, y también a una velocidad al cuadrado. Y esa velocidad cambia según el diámetro de la tubería. Entonces, si tenemos varias tuberías de distintos diámetros, tiene distintas pérdidas por cada uno de los tramos. Entonces ya no se puede hacer una suma total, sino haces una pérdida para el primer tramo, otra pérdida para el segundo tramo y lo separas. Muy enredado. Por ahora es simple. Si las tuberías son iguales, se suman más. Eso también para las pérdidas por singularidad. Entonces, volvemos como en el ejercicio anterior. Queremos saber cuál es el caudal. Tenemos la diferencia de altura. El Reynolds, que nos queda en función del caudal, que es nuestra incógnita. Con eso obtenemos el factor de fricción, que también va en función de Reynolds, que tenemos como incógnita el Q. Y para eso, o sea, con eso obtendríamos la pérdida por fricción, que va en función del caudal, caudal incógnita, caudal incógnita. Entonces metemos todo eso en la ecuación de Bernoulli y volvemos a iterar, como lo había mostrado antes, y obtenemos un Q. Obtenemos este Q y con eso aquí tenemos los resultados para que los puedan ver, de cuánto sería el Reynolds con este Q y cuánto sería el factor de fricción con este Q. En este caso también podemos comprobar que el Reynolds es de 9 por 10 elevado a 5, es decir, es del lado turbulento. Siempre vamos a trabajar en el lado turbulento. Y un factor de fricción de 19,59 metros. Con eso, el factor de fricción debería ser, ¿verdad? Debería ser 20. Sí. De hecho, este debería dar 20, ya que A menos E, la diferencia de cota es 20, entonces lo que se genera por pérdida tiene que ser igual a ese lado, y esto debería ser cercano a 20. Entonces este valor no está muy específico, se puede iterar de nuevo un poco más, pero es muy cercano a eso. Es muy enredado esto, y les recomiendo hacer ejercicios. Si quieren, podríamos hacer, tal vez próxima ayudantía, unos ejercicios que ustedes lo hagan o algo, uno más simple, para que vayan soltando la mano, porque en verdad tienen que ser varios ejercicios para poder aprender cómo se hace la cosa, porque se puede entender la materia, el agua siempre va por el camino más fácil, siempre de mayor energía a menor energía, y principios así, la conservación del caudal, la continuidad, que el caudal, lo que entra es igual a lo que sale, pero al final haciendo el ejercicio, yo me acuerdo cuando di este ramo, como que entendía la fórmula y todo, pero después haciéndolo, típico que uno ya, ¿y qué hace ahora con el valor, con la calculadora y todo? Hagan ejercicio y pregúntenme. Díganme, no pude resolver esto en el Excel o en la calculadora, cómo se itera y todo eso, se lo explico feliz. Pero tienen que hacer ejercicio. Por eso el profe también les hace infinitos talleres y tareas, para que suelten la mano. Bueno, también la pregunta B es, de acuerdo a los cálculos, ¿cuál es el punto crítico de la conducción? Justifique. También les dejé esta parte porque el profe siempre, las pruebas son, los ejercicios siempre tienen una parte de cálculo y una parte de análisis. Y la parte de análisis generalmente vale lo mismo en puntaje que la de cálculo. Entonces es muy importante que ustedes sepan calcular y después también respondan estas cosas. Porque corrigiendo también el ramo vi varias veces que resolvían, llegaban bien al resultado y después no hacían ni un análisis. Con eso tenían un 4 en vez de un 7. Donde en verdad el análisis no es tan complicado. Es solo hay que entenderlo. Por eso es un ramo que en verdad es complejo en el sentido de entenderlo, calcularlo, aplicar las fórmulas. Si uno lo entiende es simple, si uno no lo entiende es muy complicado saber qué fórmula se usa en qué momento. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto más crítico de la conducción? Que es el punto crítico donde obviamente tenemos más presión en la tubería. Nosotros sabemos que al principio no hay
presión porque tenemos una altura nomás y la profundidad de la tubería es muy baja. Y en la salida también. Y también sabemos que tenemos pérdida entre medio. Entonces, nuestra energía, o sea, vamos a tener pérdida de energía, lo que va a ir disminuyendo la presión de forma lineal. Y eso va a ir cambiando la presión dentro de la tubería. Si mido la presión ahí, mido la presión ahí, mido la presión ahí, mido la presión ahí, o mido la presión ahí, va a ser distinta. Aquí estoy bajando la altura de la tubería. Mientras más profundo estoy en el agua, más presión hay. Si subo la tubería, aquí hay menos presión, menos presión, menos presión. Aquí hay más presión, más presión, más presión. Y obviamente también está la pérdida por la fricción. Que eso, ustedes dibujan la línea de energía y dicen ya, la mayor distancia que hay entre la tubería y la cota es el mayor de mayor presión. No sé si me explico bien con esta cosa. Pero, a ver, no sé cómo explicarlo. Bueno, arriba lo puedo explicar con el ejercicio anterior. Aquí también teníamos la cota de presión o de energía, por así decirlo. Entonces, la tubería, ¿cuál es el punto que más presión siente? Es justo acá. Porque acá adelante, como dije, la presión real es cero. Tenemos una presión de velocidad, por así decirlo. O sea, una energía cinética, pero la presión es cero. Aquí tenemos una presión alta y aquí va disminuyendo la presión con el tiempo. Entonces, nuestro punto más crítico, donde la tubería tiene que resistir más, es aquí al principio, porque es donde tenemos más presión. En este caso, también lo mismo. Aquí la presión es súper baja y aquí la presión es mucho más alta. Y aquí de nuevo va disminuyendo la presión, porque también tenemos pérdida por fricción. Y aquí de nuevo está subiendo la tubería, entonces cae menos presión, porque estamos más altos dentro del mismo sistema. Y eso, entonces el punto de mayor presión es este de acá. Esta es... ¿Verdad? No sé bien cómo explicar ejercicios como estos, o sea, como de análisis. Lo más fácil sería ver, lo que yo hago en la ayudantía es mostrarles mucho estos ejercicios y también para las pruebas les muestro pruebas anteriores. Les recomiendo ver pruebas anteriores porque siempre existen estos ejercicios de análisis. Cuando vean pruebas anteriores, no se salten esa parte, revísenla y véanla y traten de entender por qué razón es. Si no lo entendieron, pregúntenme y puedo buscar un video o intentar de explicarlo de otra forma, porque sí, para mí es medio complicado explicar esto, porque no sé a qué nivel lo entienden. Pero, a ver... bueno, después, si no lo saben, también se puede calcular la presión en cada uno de los puntos, y eso es lo que estamos haciendo aquí más abajo, calcular cuál es la presión en B. Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer de nuevo Bernoulli entre el punto A y el punto B, en este caso, y aquí ya sabemos qué caudal pasa. Entonces, súper simple, usamos el caudal que utilizado anteriormente, tenemos una longitud, que es la que recorre el agua hasta ese punto, para saber cuál es la pérdida que hay en este tramo, para saber cuál es esta pérdida, porque como vimos la pérdida anterior, esto total acá, esos son 20 metros, y ahora estamos preguntando cuál es esta pérdida acá, para saber qué presión hay acá. Entonces, nosotros hacemos el Bernoulli entre ahí y ahí, la longitud 250 metros de la tubería, tenemos un caudal de lo que teníamos del anterior, porque si el caudal que sale acá es lo mismo que pasa por acá y lo mismo por acá, tenemos nuestro Bernoulli, que sabemos que la presión A es 0, velocidad A es 0, ZA es nuestra cota de A que tenemos de arriba del enunciado, HB no hay. Aquí la presión, que esto es nuestra incógnita, tenemos una velocidad que va en función del caudal, tenemos una cota de la cota de la altura de B, y tenemos las pérdidas por fricción, la singularidad no. El F, las pérdidas por fricción, el factor de fricción es el mismo anterior. Como sabemos, esto solo depende de Reynolds y de los diámetros, y eso no depende de la longitud, de la distancia que haya recorrido, ni de la cota. Entonces la pérdida de fricción acá es la misma que acá y que acá. Por eso el F se mantiene igual. Y con eso obtenemos las pérdidas por fricciones en este tramo. Pérdida por fricción, el F, el L
hasta el punto B, este largo, por el diámetro de la tubería, por la velocidad al cuadrado partiendo G. Y obtenemos con eso una pérdida por fricción de casi 4 metros. Entonces sabemos que este X son 4 metros. Sabemos que hay una pérdida de 4 metros. Entonces, con eso podemos calcular qué presión hay acá. Porque ingresamos todo al Bernoulli. Está escrito así. Esto no se ve bonito. Es un resultado. No sé por qué está con estas unidades. Eso es feo. Lo voy a arreglar. Pero tenemos la presión. Al final del Bernoulli acá arriba, despejamos esto, lo tiramos para un lado, o tiramos todo el resto para el otro lado. Tenemos las cotas, tenemos la velocidad en función del caudal, que es esta parte de acá. Al final esto es despejando el PV de todo el sistema. Pregunta, ¿qué unidades de medida tiene el gamma? ¿Qué es eso? Este gamma, Sí, ese. ese es peso específico. Es kilonewton partido en metro cúbico. Es densidad, es el kilogramos partido en metro cúbico por gravedad. Arriba. No se me olvide dejar eso en el enunciado. Acá. Densidad kilogramos partido en metro cúbico por metros partido en segundo al cuadrado. Y eso a kilonewton partido en metro cúbico. Lo pueden buscar peso específico también. Debería ser 10.000, aproximadamente 10.000 kilonewton por metro cúbico. Pero eso, lo calcularon a partir de la densidad que buscaron del material. Aquí tenemos la densidad. Esa densidad multiplicada por gravedad nos va a dar ese peso específico. Entonces tampoco es una incógnita. Entonces al final, ya, esto olvídenlo. No sé por qué esa unidad es rara. Probablemente sea porque escribí mal las unidades del peso específico. Pero bueno, podemos despejar la presión que hay. Esta presión debería dar en MPa, en megapascal. Y la presión, el profesor siempre habla de, y en hidráulica se habla muchas veces de metros columna agua. No sé si ustedes han escuchado eso antes, pero metros columna agua al final es como la profundidad a la que estás del agua. Como qué presión sientes, si estás a 1 metro de profundidad del agua, sientes 1 metro columna agua. Si estás a 10 metros de profundidad en el lago, vas a sentir 10 metros columna agua de presión. Y eso es equivalente a esta parte de la fórmula. A la presión partida en, porque generalmente nosotros sabemos que presión es fuerza partida en área. Entonces, que la presión sea metros columna agua, la unidad es metros. Entonces, ¿qué relación hay entre la presión en metros y una presión de fuerza partida en área? Tienen que multiplicar esto por el peso específico del agua. Sí. Si multiplican esto por el peso específico, les va a dar una presión en megapascal, me parece. Bueno, al final, el resultado es despejando todo este parámetro, y ya habíamos resuelto todas las otras partes, despejando esto nos va a dar 115 metros columna agua, la presión que va a haber en este punto. ¿Sí? Y sabíamos que nuestra resistencia máxima es de 100 metros, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, con eso sabemos que la tubería falla. Porque nuestra presión real dentro de la tubería en ese punto, muchas veces lo que también he visto que el profe pregunta es que les ponen el ejercicio y les pregunta ¿el sistema va a fallar o no? Entonces ustedes tienen que decir ya, de partida, ustedes calculan obviamente el caudal que pasa y todo,
y después ustedes dibujan la curva de presión, y ahí ustedes dicen, para poder ver si falla, para poder calcular dónde podría fallar, y si falla o no, tienen que buscar tiran la línea, esta la naranja, ustedes la hacen al ojo, con lo que les he explicado también anteriormente, con la curva pisométrica al final, que al final tiene que ser 0 al principio y generalmente 0 al final, y generalmente una línea recta, o si hay pérdida por singularidad, pequeños escalones, y ustedes, donde hay mayor altura, diferencia entre la tubería y la línea que ustedes tiraron, es el punto donde debería haber mayor presión. Eso después lo pueden sacar así como intuitivamente, pero al principio puede ser medio enredado. Para no tener que calcular la presión ahí, en todos los puntos y ver, ya, entonces si va, aquí no falla, pero aquí sí falla. Entonces ustedes al tiro se van al caso más extremo. El caso más extremo es aquí donde tenemos mayor distancia entre la línea naranja y la tubería. En este caso, si quiero saber si falla, donde tenemos la mayor diferencia entre la línea verde y la tubería es aquí al principio. Entonces yo calculo la presión acá y veo si es que calza con las especificaciones de la tubería. Porque no me sirve nada calcularlo acá, porque puede ser que aquí no falle, pero puede ser que aquí sí falle. Entonces, nos daba una presión en metros columna agua, la presión partida en el peso específico de 115 metros columna agua. Y eso es mayor que la resistencia permitida de la tubería, entonces falla. ¿Tiene alguna duda con respecto a eso? No, bueno, entonces sigo. La pregunta C es volver a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez el agua sale en el punto C. Entonces nosotros volvemos a hacer el Bernoulli, siempre en tuberías Bernoulli, pero en este caso queremos, el agua sale en el punto C, entonces hacemos Bernoulli entre el punto A y el punto C, porque el agua va a salir acá, va a salir para afuera. Ahí hay una llave y sale para el lado. Entonces no sigue para acá. Entonces, ¿cuánta agua pasa por acá? Ya no es la misma cantidad que antes, porque es como si tuviese una manguera súper larga, estoy soplando por ella y después la corto. La corto y queda más corta la tubería, entonces con eso voy a poder soplar más agua, o sea, más aire. En este caso, si lo corto acá, va a haber menor pérdida por fricción, entonces va a poder pasar más agua. Incluso también por la diferencia de cota. Si está mucho más abajo, puede correr más agua, porque hay más diferencia de presión que si es que llega hasta acá arriba. Entonces, por eso tenemos que volver a calcular todo con respecto a y C. Entonces tenemos de nuevo nuestra presión en A es 0, la velocidad en A es 0, la cota de A la tenemos, no hay bombas. Nuestra presión en C, como estamos diciendo, el agua abajo va a salir al aire libre, siempre cuando sale del sistema. Si sale al aire libre, la presión es 0. Si entra a un estanque, la presión no necesariamente es 0, pero se puede calcular. Vamos a ver distintos casos, pero generalmente es 0. Entonces se considera 0 también. La velocidad de la salida, sí vamos a tener velocidad de la salida en C, porque sale como un chorro abajo. La cota de C la tenemos sí aparece en la tabla arriba. Y tenemos las pérdidas por fricción en este caso, porque singularidad de nuevo no. Sus presiones se van, se va, y nos queda esta fórmula. Entonces volvemos a calcular todo, tenemos el ZA, el ZC, la diferencia la podemos calcular arriba, que nos la daban por enunciado. Acá las cotas. Las longitudes también la tenemos el tramo A y tramo B, porque a lo largo de estos tramos es donde corre el agua y donde hay pérdidas por fricción. Calculamos de nuevo el Reynolds, que queda en función del caudal, que es de nuevo nuestra incógnita. El factor de fricción en función de Reynolds, en función del caudal, de nuevo incógnita. Y el factor la pérdida por fricción, de nuevo en función del F y del Reynolds y del caudal directamente. Aparte de eso, también tenemos la velocidad al cuadrado, que también es en función del caudal, que es nuestra incógnita, y nos queda este sistema de ecuación de nuevo, donde nuestra incógnita es acá adentro el caudal y acá adentro el caudal, y el resto de los parámetros los tenemos. Entonces, de nuevo iterando,
Para que vean, se tiene que iterar siempre en este ramo. Obteníamos un caudal de 0,74 metros cúbicos por segundo. Aquí podemos ver justamente que si abrimos acá abajo, si el chorro sale acá, salen 74 litros por segundo, y si lo teníamos cerrado y el agua sale por arriba, sale mucho menos, salen 40 y tantos, me parece. 200 litros. Claro, 200 litros y ahora salen 740 litros. Para que vean cómo influye que el agua salga a mucho menor altura, porque aquí la diferencia de cota es mucho más grande y la pérdida por fricción también es más corta que cuando tenemos menor diferencia de altura y mayor pérdida por fricción. Finalmente, otra pregunta típica de análisis que hace que le gusta hacer el profe. ¿Cómo podríamos mejorar el sistema de que escurra más agua? Entonces, ¿cómo podemos hacer que dentro de Bernoulli, dentro de un sistema como este, corra más agua? ¿Qué parámetros podemos cambiar? Una cosa, obviamente, si hay menos fricción, puede pasar más agua. Entonces podría ser cambiar el material. Otra forma es cambiar el diámetro de la tubería. Si tengo una tubería más grande, puede pasar más agua, obviamente. Aquí estoy. Esa es la E. No estaba hablando la E. Bueno, sigamos con la E. Entonces, ¿cómo es posible solucionar para aumentar el caudal? Como dije, disminuir la rugosidad. Con eso, cambiar el material, por ejemplo. Si está oxidada la tubería, poner una nueva. Con eso va a pasar más agua. Cambiar el diámetro de la tubería, va a pasar más agua. Si ponemos dos tuberías, una al lado de otra, del mismo diámetro, también va a pasar más agua. Si cambiamos la diferencia de alturas entre A y E, también pasa más agua. Y si A es más bajo, va a pasar menos agua. Si A está a la misma altura de E, no debería pasar agua. Si A está más arriba que E, va a pasar agua. Y si A está mucho más arriba que E, va a pasar más agua. Que eso también se trata de la pregunta D. Sorry por haberme confundido. O también se puede agregar una bomba, que una bomba lo que hace es agregar energía y eso permite también que pase más agua. Bueno, volviendo a la D, nos preguntan... bueno, si el agua, si realmente pasa menos agua que lo que habíamos calculado, en vez de los 200 litros que habíamos visto arriba, 0,2 metros cúbicos por segundo, si pasa menos agua. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, a ver, déjame ver de nuevo lo que he escrito. Ya. Si es que sale menos agua es porque A se encuentra, o sea, una de las razones por qué podría salir menos agua es si A se encuentra a menor altura que E. Y si es que A se encuentra, como he dicho antes, a la misma altura que E, el agua no va a pasar de un lado a otro. Entonces, para que pase de un lado a otro, A siempre se tiene que encontrar por sobre E, para que haya un gradiente de altura, porque el agua siempre va hacia lugares más bajos, entonces tiene que ir de más alto a más bajo siempre. Entonces, A siempre se tiene que encontrar por arriba de E. Entonces, también tenemos una pérdida por fricción, que A tiene, o sea, la pérdida por fricción. ¿Cómo puedo explicar esto de forma un poco menos enredada? Vamos a... ¿Cómo borro esta cosa? Oh, no funciona. Ya, ahí sí. Nosotros tenemos... lo hago mejor abajo. Bueno, lo que se refiere a este dibujo es de que si A se encuentra debajo de esta cota de
energía mínima para poder llegar a E, el agua no va a escurrir. Si tenemos un A acá abajo, si el estanque A está acá abajo, que se encuentra por debajo de esta cota, el agua, como dije, no va a escurrir hacia el lugar más bajo, porque se encuentra igual. Dentro de esa diferencia de altura también existe la pérdida por energía. En teoría, si es que mi estanque está a esta altura, pero hay tanta pérdida de energía acá, porque digamos hay una válvula aquí entre medio, que necesito mucho más energía para poder pasar que la que hay por esta diferencia de altura. Aquí tenemos una diferencia de altura, digamos, de 20 metros. Si que tengo una válvula que solo se abre con una presión de mayor a 30 metros, por así decirlo, entonces estos 20 metros no son necesarios, o sea, no son suficientes y tendría que tener A más arriba. Así al revés. Entonces, ¿qué tan abajo puedo tener A para que escurra agua? Lo suficiente, o sea, tiene que estar a una altura mínima con tal de que la diferencia de altura cumpla con la... ¿Cómo lo puedo formar de forma ordenada? El agua cuando escurre de A a E tiene pérdida de energía. Y esa energía, esa pérdida no puede ser mayor a la diferencia de cotas que tenemos. Si la pérdida de energía, la pérdida de energía es la pendiente de la línea naranja. Si esta pérdida de energía es mayor que la diferencia de altura que hay entre A y E, el agua no va a escurrir. Ahí eso explica un poco más. Oh, es bien enredada esta cosa y espero que haciendo ejercicio esto se vuelva un poco más simple. Yo sé que para la primera ayudantía esta es materia bien densa, pero la idea, sobre todo, o sea, una de las ideas mías de dejar este ejercicio en la ayudantía es de que ustedes después, más adelante, cuando hagan las pruebas, yo sé que el ejercicio 2 es harto más enredado que el primero y probablemente no lo puedan seguir tan bien ahora, pero después cuando estudien para la prueba sí pueden revisarlo y ya sepan después de hacer varios ejercicios a qué se refiere con esto, con la diferencia de energía y todo eso. Una pregunta. ¿Sí? Este diagrama de pérdida de energía depende del caudal, ¿o no? Si yo Sí. el caudal fuera mucho menor, La pérdida de energía sería menor también. Entonces, justamente. Si es que el punto A fuera más bajo que esa cota, no saldría con el caudal que habíamos definido, pero igual saldría algo de agua, ¿o no? Si es que, sí, hasta cierto punto. Hasta el punto, obviamente, donde están a la misma altura. Sí, pero también quería, lo que traté de explicar, pero medio complicado, que puede ser de que sí tengas unas pérdidas, sobre todo por singularidad. La de fricción no. La de fricción va derechamente lineal con el caudal que va pasando. Si tenemos, como dijiste, si va menos caudal, entonces hay menor pérdida por fricción. Entonces, si va menos agua, esta curva naranja va a ser más plana. Entonces podemos bajarlo más. Pero existen pérdidas por singularidad que esas pueden ser constantes. O, en verdad, con próxima ayudantía vamos a ver la fórmula y en verdad generalmente no. Pero en el caso de que hubiese una pérdida como constante, entonces no podría ser más bajo que la pérdida. ¿Sí? Perfecto. Pero sí. Sorry por enredarlos con eso, pero con tu explicación eso más simple, que en verdad la pérdida siempre depende del caudal que pasa. Si pasa menos caudal hay menos pérdida, entonces la pendiente de esta cosa va a ser menor también. Pero a lo que voy es de que la altura de A nunca puede ser más bajo que la línea de energía. Entonces, si es que están a la misma altura, esta línea naranja va a ser horizontal, y si es que A está más abajo que eso, más abajo que la horizontal, ya no es capaz de subir el agua. Ay, sorry por hacer eso tan enredado. Pero eso, gracias por preguntar. Si tienen más dudas, por favor pregúntenme y con los ejercicios estaríamos listos con eso hasta ahora. Si no tienen dudas, nos vemos próxima semana. Espero tener un ejercicio un poco más... También quiero intentar de hacer ejercicio simple y un ejercicio un poco más complejo, como para que vayan soltando la mano, y el otro como que sea para estudio, para pruebas, trabajo, cosas así. Eso, pues, dejo de presentar. ¿Y alguien tiene alguna duda todavía?
Bueno, gracias, te pasaste. Bueno, suerte. Chao, que estén bien.